Vampiros. Imposible no conocerlos. El folclore que hay alrededor de estos míticos seres es sencillamente fascinante. Los vampiros han logrado posicionarse en un rango muy alto de la cultura popular, aterrando a muchas personas desde el siglo XVII o incluso antes. Pero no muchos saben de dónde surgió este fenómeno mediático gigantesco. Y a diferencia de lo que muchos creen, estos seres habitaron nuestro planeta. Es posible que aún lo hagan, pero no son como los pintan. Pueden ser incluso peores. Bienvenidos a este cuarto episodio de Radio OVNI. A diferencia de los anteriores capítulos, que pueden crear una discordia y dividen al público de si es real o no, en este episodio absolutamente todo lo que digamos es verídico. Absolutamente todo lo que contemos sucedió, por más que sea difícil de creer. Evidentemente no les vamos a hablar de seres paranormales con habilidades extraordinarias que superan a las de cualquier humano. El día de hoy les vamos a hablar de dos historias de personajes reales cuyos actos atroces o brutalidades hicieron que se ganaran el sobrenombre de vampiros reales. Por esto mismo, el episodio de hoy va a ser un poco más violento, va a ser un poco más explícito, y si tenemos a niños muy pequeños en la audiencia, es mejor que eviten este capítulo. Antes de comenzar con la historia, les repito que pueden seguirnos en Instagram como alejandro.rob y ya estamos disponibles en Facebook con la página oficial de Radio OVNI que lleva el mismo nombre, Radio OVNI Podcast. Pero bueno, ahora sí, vayamos con el episodio de hoy. Erzsébet Báthory de Erzsét, o por la traducción al castellano, simplemente Elizabeth Báthory, nacida en Nyírbátor, Hungría, el 7 de agosto de 1560, fue una aristócrata perteneciente a una de las familias más influyentes e importantes de Hungría. Elizabeth contaba con una gran educación, teniendo la capacidad de leer y escribir correctamente, e incluso, además de su natal idioma húngaro, ella dominaba perfectamente el latín y el alemán, cosa que era muy extraña para la época, donde hasta incluso el rey era analfabeta. Teniendo tan solo 15 años, se casó con su primo, el conde Ferenc Nadasdy, con quien se había comprometido desde los 11, por lo que Elizabeth se tuvo que mudar al castillo de su esposo en el mismísimo Transilvania. Elizabeth jamás sostuvo una buena relación con su suegra Úrsula, con quien discutía en repetidas ocasiones. Ferenc Nadasdy, con apenas 20 años, ya se veía involucrado en muchas guerras de la zona, principalmente contra el ejército otomano. Por su fiereza en el campo de batalla, él era conocido como el Caballero Negro de Hungría. Se cree que él y Elizabeth trataban de una forma bastante cruel a sus sirvientas, pues existe el registro de una carta en donde él y ella intercambiaban información sobre las maneras más apropiadas para castigarlos, cosa que era sorprendentemente bastante común en ese entonces. Debido a que casi no se veían por la incesante labor de Ferenc, en 1985, después de casi 10 años de haberse casado, concebieron a su primera hija, Ana, y en un lapso de 9 años tuvieron a Úrsula, Catalina y a Pablo, su único hijo varón. 8 años después, el 4 de enero de 1604, el Caballero Negro de Hungría murió por una enfermedad después de una batalla, dejando viuda a Elizabeth, que ya contaba con 44 años en ese entonces, dejándole el castillo y todas sus fortunas. Lo primero que Elizabeth hizo como dueña única y legítima de la propiedad fue echar a toda la parentela Nadasdy, incluyendo a su tan odiada suegra Úrsula. Todo este tiempo, las sirvientas habían sido protegidas por Úrsula, impidiendo que Elizabeth o alguien más les pusiera una mano encima. Pero esto había terminado. Elizabeth llevó al sótano a sus sirvientas y, según a sus propias palabras, les dio lo que merecían, castigándoles brutalmente de una forma muy horrorosa. Elizabeth, ahora siendo la dueña de uno de los condados más importantes de todo Transilvania y contando con una riqueza incalculable, no contaba con un ejército que defendiera su poderío, por lo que quedó en una situación vulnerable y aislada muy peculiar. Fue por estas fechas donde se rumoreaba y especulaba
que la condesa Elizabeth Bathory se estaba volviendo adicta a golpear y a maltratar a sus sirvientas, hasta el punto de desangrarlas, y al mismo tiempo se comentaba que se le estaba desarrollando una clase de obsesión por la juventud eterna y la brujería. Su locura llegaba hasta tal punto que algunas personas que habitaban en aquel castillo podían relatar que la condesa les aplicaba castigos exóticos a sus sirvientas para complacer sus necesidades. Entre los que más destacaban era bañarlas completamente de miel y dejarlas en el jardín desnudas para que los insectos les hicieran daño. O también mandarlas al frío invierno y tirarles hielo para congelarlas vivas. Elizabeth se dio cuenta que el hecho de ser una madre viuda y teniendo tanto poder en sus manos la estaba haciendo envejecer más rápido, lo que alimentó su deseo por la juventud eterna. Ella lo consultó con un par de ancianas que estaban muy involucradas en la brujería, las cuales Elizabeth ya frecuentaba para ese momento, y ellas le recomendaron un método bastante repulsivo, pero aparentemente también efectivo. Le dijo que si aplicaba o ingería sangre humana, iba a notar cambios significativos en su piel. A diferencia de lo que muchas fuentes dicen, Elizabeth jamás declinó mucho de esta idea. En una ocasión, mientras una de sus ya muy mencionadas sirvientas la estaba peinando, ella le dio un accidental tirón de cabello. Eso desató la ira de Elizabeth y le pegó una bofetada que la hizo sangrar. Al ver la sangre correr por su mejilla, rápidamente le brotó el consejo de la vieja bruja, entre comillas. Esa fue la primera vez que Elizabeth asesinó a alguien. Ese día murió Elizabeth Bathory y nació la condesa sangrienta. Pues eso no acabaría ahí. Ella depositó en un gran cáliz una gran porción de la sangre del cadáver y lo bebió como si de agua se tratara. Ese tan solo sería el inicio de un vicio muy intenso que formó por beber y bañarse en la sangre de estas mismas sirvientas. Además de que, según ella, las toallas quitarían el efecto de la sangre, por lo que hacía que sus mismas sirvientas lamieran todo su cuerpo para limpiarlo. Poco a poco, las víctimas se iban acabando en su castillo, y tuvo que salir al pueblo ofreciéndoles una mejor vida a las mujeres y doncellas de los alrededores, sin saber lo que les esperaba. Ella repitió el modus operandi hasta que nuevamente las mujeres de los alrededores de su castillo eran cada vez menos. Esto llevó a Elizabeth a cometer el mayor de sus errores. Comenzó a ir tras jóvenes aristócratas que obviamente no pasaron por desapercibidas, pues el rey Matías II de Hungría mandó a investigar el castillo y ella, al no poseer un ejército, no pudo oponer resistencia. El conde palatino Jorge Turzó, quien fue al que el rey le encargó entrar, accedió al castillo junto a sus soldados y encontraron numerosas muchachas en varios estados de desangramiento y un montón de cadáveres por los alrededores. En 1612 se inició un juicio en su contra, donde obviamente resultaron culpables no solo ella, sino también todos sus ayudantes. Todos ellos fueron decapitados y sus cadáveres fueron quemados, a excepción de Elizabeth y las supuestas brujas. A las brujas les arrancaron sus dedos al rojo vivo y después fueron quemadas vivas. Y en cuanto a Elizabeth, ella fue encarcelada en su propio castillo, en un cuarto especial en donde tan solo había un pequeño hueco donde apenas si cabía la comida. Finalmente, el 21 de agosto de 1614, ella fue encontrada muerta en su celda después de 4 largos años sin siquiera ver la luz del sol. Elizabeth Bathory d'Erxet, también conocida como la Condesa Sangrienta, fue declarada culpable de al menos 1.627 asesinatos de mujeres entre 11 y 26 años, teniendo el récord actual como la mujer con más asesinatos hasta la fecha. No cabe duda que la realidad supera la ficción. Pero bueno, pasemos con la segunda historia. Ahora hablaremos de un antepasado de Elizabeth.
Entre 1428 y 1431, en Sighisoara, Transilvania, nacería un despiadado hombre sin miedo a nada, considerado el gobernante más importante de toda la región de Valaquia y un héroe nacional de Rumania, Vlad III Draculea, también conocido como Vlad Tepes, o por su traducción al español, Vlad el Empalador, hijo del temido monarca Vlad Dracul, quien gobernó de igual manera a Valaquia. Vlad Tepes nació en tiempos muy difíciles donde Rumanía estaba en un fragante y longevo conflicto con el Imperio Otomano. A principios de la década de 1440, Valaquia, teniendo inferioridad, firmó un contrato con los otomanos para asegurar el bienestar de la región. En aquel contrato incluía que el rey de Valaquia debía darle a 2 de sus hijos para ser criados por ellos. Ese fue el terrible destino de Vlad y su hermano Radu el Hermoso. No se sabe con exactitud hasta qué punto llegó realmente el maltrato y la humillación que ellos sentían, porque recordemos que eran los hijos de su más acérrimo enemigo. Obviamente, esto fue lo que orilló a Vlad a convertirse en una persona gallarda, salvaje y extremadamente violenta en el campo de batalla. Prácticamente esta es la filosofía de la novela gráfica The Killing Joke, que dice así: basta con un mal día para sumergir al hombre más cuerdo vivo en la locura. Pero bueno, en este caso son 7 años. Después de esos 7 años, Vlad volvió a Valaquia teniendo 16, debido a que su padre y su hermano mayor habían sido asesinados por órdenes del gobernador regente de Hungría, quien se apoderó de sus tierras y las dejó al mando de un primo segundo de Vlad. Vlad aprovechó que su primo había salido para tratar de regresar a Valaquia con ayuda de los tan odiados para él otomanos, pero él no tuvo éxito porque antes de que él pudiera entrar, su primo volvió. 8 años después, en 1456, la relación entre su primo, llamado Vladislao, y Hungría dejó de ser buena, por lo que ahí Vlad aprovechó y se unió con los húngaros para recuperar el trono de Valaquia, asesinando a su primo en guerra. Ya siendo el soberano único de toda Valaquia, lo primero que él hizo fue cobrar algunas cuentas. Convocó a los nobles boyardos de Valaquia a una elegante cena, y es que los boyardos habían estado muy involucrados con la muerte de su familia, así que aquella cena era en realidad una trampa. Vlad utilizó su técnica favorita con los de mayor edad: el empalamiento, que es una técnica que consiste en atravesarles un palo muy largo por el ano a tu enemigo, de un extremo a otro, para que agonice, sufra y muera lentamente. Y a los boyardos de menor edad tampoco les fue bien. Él los usó como esclavos para reforzar su castillo, pero la mayoría murió de hambre. Esto lo hizo obviamente con el objetivo principal de vengarse de los boyardos, pero también lo hizo para ganar respeto e intimidar a los demás. Después, en 1459, Vlad entró en conflicto con los sajones de Transilvania, que prácticamente era un grupo de alemanes residiendo en la zona. La razón de su conflicto fue porque ellos habían apoyado a su primo Vladislao y a otros de sus oponentes. El temido gobernante de Valaquia mandó a saquear a los sajones en donde ellos vivían y los empaló, formando un círculo en donde mandó a poner una mesa repleta de comida en el centro, y acto seguido cenó tranquilamente con sangre corriendo por todos lados y gritos agonizantes de fondo. Esto fue el hecho que le dio el sobrenombre de El Empalador o Tepes. A pesar de que en todo momento sus actos fueron atroces, toda su ira seguía reservada para los tan odiados otomanos. Su gran momento finalmente llegaría cerca de 1462, cuando el sultán otomano, o sea la mayor autoridad para ellos, le ordenó rendirle homenaje personalmente, pero en su lugar, Vlad capturó a 2 de sus emisarios más importantes y los abandonó en una frontera, pero justo después de quitarles las manos y los pies. Después, atacó el territorio otomano y masacró a decenas de miles de personas. El sultán respondió a los ataques
y trató de quitarlo del trono de Valaquia, pero él falló. Vlad, para tratar de acabar a los otomanos permanentemente, fue a pedir ayuda al rey de Hungría, pero el rey, ya conociendo la crueldad de Vlad, lo mandó a encarcelar. Aquí fue donde su esposa, a la cual Vlad amaba con toda su alma, se quitó la vida, pues prefería eso antes de ser una prisionera. 10 largos años estuvo el empalador en la cárcel, acumulando sus deseos de cobrar venganza y hacer lo que él mejor sabía hacer. Finalmente fue liberado por petición de Esteban III a cambio de un matrimonio arreglado. Para cuando él salió, su nombre ya se había esparcido por toda Europa Oriental. Después de recuperar el mandato de Valaquia, quería acabar con lo que había comenzado, iniciando otra vez una lucha contra sus históricos enemigos. Pero esta vez él no tuvo mucha suerte. Él sufrió una herida de muerte y sus adversarios lo golpearon y profanaron hasta que quedó irreconocible. Finalmente, el 10 de enero de 1447, Vlad fue decapitado y su cabeza fue llevada a la capital, en donde fue exhibida por el sultán, para dejar en claro que el temible guerrero rumano finalmente había muerto. Los siglos pasaron, y las historias y relatos de Vlad Tepes se esparcieron por todo el mundo. En 1897, un joven novelista irlandés llamado Bram Stoker haría una historia basada en él. A pesar de que el personaje ficticio que Bram Stoker inventó era cruel y despiadado, dijo que jamás igualaría al temible Vlad. Este personaje ficticio recibió el nombre de un tal Conde Drácula. ¿Suena familiar? Este episodio ha concluido y espero que las historias a sus oídos hayan complacido. Espero esto les sirva para enriquecerse de cultura, pero además de eso, que comprendan hasta dónde llega el humano y sus locuras. Su crueldad y maldad es algo que no se pueden comparar. Pero bueno, ya nos vamos. Yo soy Alejandro García de Radio OVNI y recuerden lavarse bien las manos.